Bueno, ya Alejandra había hablado al respecto, el conflicto en Siria, lo que está ocurriendo alrededor del mismo, pero tenemos que darle la información más reciente y lo que está entrando, porque dijimos ayer, minuto a minuto está cambiando esta información. Lo vemos a través del país, que nos dice que los inspectores de la ONU darán el sábado los datos del ataque químico. Los inspectores de Naciones Unidas que investigan el supuesto uso de armas químicas en un ataque en Siria el 20 de agosto han anunciado que van a abandonar el país el sábado, después de haber recabado muestras de suelo, sangre y tejidos y de haber entrevistado a víctimas y testigos. A su salida del país presentarán sus conclusiones preliminares al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La Casa Blanca dice tener pruebas del uso de agentes químicos a gran escala por parte del régimen de Bashar al-Assad y sopesa una intervención armada inminente, pero la ONU dice que hasta el sábado saldrá del país y en esa ocasión ellos entregarán las pruebas que han recabado, sus conclusiones de esta investigación que han llevado a cabo ya por 3 días bajo amenazas a su vida. Recordemos que el lunes también fueron el blanco de disparos por parte de francotiradores. Así es que hasta el sábado ellos van a revelar lo que han encontrado. Sin embargo, Estados Unidos se adelanta y dice que ellos sí tienen pruebas de que se utilizaron armas químicas, de que fue el gobierno de Bashar al-Assad el que estuvo detrás de este ataque que mató a más de 500 personas. Y así que vamos a ver cómo se crea quizá otra vez una nueva polémica de entre las Naciones Unidas, Estados Unidos. Ya es una historia que hemos visto antes, lo vimos durante la guerra en Irak o previo a la guerra que se anunció en contra de Irak. También estas investigaciones que hacían las Naciones Unidas, Estados Unidos adelantándose a decir que de hecho tenían armamento nuclear, lo cual al final nunca se encontró. Entonces sí hay mucha expectativa de lo que podría estar pasando en Siria y lo que va a pasar entonces con la resolución de las Naciones Unidas y también entrega de los resultados de sus investigaciones. Vamos a estar pendientes, pero también estamos pendientes de qué más ocurre a nivel internacional y por ello vamos con Alejandra. Gracias, María René. Los ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se reunieron en Brunei para tratar sobre la cooperación mutua e intercambiar puntos de vista con los llamados socios dialogantes, entre ellos Estados Unidos, que planteó su propia agenda. El encuentro anual de ministros de Defensa se viene celebrando desde 2010, en donde se analiza la situación militar en la región y se buscan mecanismos de coordinación para lo que se denomina desafíos no tradicionales a la seguridad, entre los que enumeran la piratería en alta mar, los ataques cibernéticos y el cambio climático. La reunión de defensa llegó en un momento en que Estados Unidos y sus aliados están reflexionando, como ya lo habíamos hablado, sobre un ataque militar contra Siria, después de que civiles hayan muerto en ataques químicos la semana pasada. Durante una operación por parte de las tropas de las Fuerzas de Paz de la ONU, el Ejército del Congo, ahí falleció un soldado de los cascos azules y otros 3 resultaron heridos en Tanzania. Esto lo aseguró el portavoz de las Naciones Unidas. En la República Democrática del Congo, la misión de la paz de la ONU ha utilizado helicópteros, artillería y tropas de tierra en apoyo a las fuerzas del gobierno que lanzaron el asalto a las posiciones rebeldes al norte de Goma, una ciudad donde se encuentra 1 millón de personas en la frontera con Ruanda. La intervención entró en acción la semana pasada después de que las Naciones Unidas acusara a los rebeldes de los bombardeos en la ciudad. La Cámara Legislativa de la provincia argentina de Neuquén aprobó este miércoles un acuerdo entre YPF y Chevron para invertir en hidrocarburos no convencionales. Miles de personas salieron a manifestar para rechazar la extracción de hidrocarburos que son extraídos a través de una técnica que puede contaminar los terrenos. La situación se tornó violenta cuando las fuerzas de seguridad decidieron utilizar gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los ciudadanos inconformes. Son las 6:40. Bueno, habíamos comentado este tema hablando de la actividad deportiva. Fíjense ustedes que el maratonista Jeremías Saloj dio positivo a un control antidopaje y esto podría generar muchas acciones, entre ellas ser suspendido de 2 a 4 años de toda actividad deportiva. Vamos a conocer más sobre este caso.
basquetbolista guatemalteco Jeremías Saloj dio positivo a un control antidopaje antes del maratón realizado en el Mundial de Rusia, según confirmó la Federación Nacional de Atletismo. La sustancia encontrada en el chimalteco fue eritropoyetina, EPO, tal como procede en el protocolo respectivo. Luego de notificar al atleta, Saloj tiene hasta el próximo viernes para declararse culpable o inocente. De aceptar la culpabilidad, automáticamente recibirá una sanción de 2 años. Caso contrario, deberá iniciar la fase de presentación de pruebas, incluyendo la prueba al B, la cual en un 99% arroja el mismo resultado, pero si la investigación se comprueba su culpabilidad, su sanción sería de 4 años. Jeremías Saloj participó en el pasado Mundial de Atletismo, el cual se realizó en Moscú, Rusia, en la modalidad de los 42 kilómetros maratón, ocupando el puesto 33 con un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 40 segundos, registro que por el momento quedan en suspenso y de confirmarse su culpabilidad sin efecto. La máxima carta de la gimnasia en nuestro país, Ana Sofía Gómez, recibió la distinción de gimnasta de clase mundial, galardón que otorga la Federación Internacional de este deporte en ceremonia realizada la semana pasada. Tanto Ana Sofía como su entrenador, Adrián Bobok, recibió tal distinción por parte de la Federación Internacional. Ana Sofía debutó a nivel internacional en el año 2010, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde alcanzó el 5º puesto en el concurso completo y 4º en la viga de equilibrio. En el 2011 alcanzó el oro en la modalidad de viga en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México. Antes de los Olímpicos se ubicó en los mejores 50 del Campeonato Mundial y en Londres alcanzó la posición 22 de la ronda final. Este año volvió a brillar en el podio con el oro en el concurso completo en los Juegos Centroamericanos de San José, Costa Rica, y a partir del próximo 16 de septiembre participará en el Mundial que se realizará en Croacia. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, esto ocurre en materia deportiva, pero hay muchos temas que generan repercusiones, acciones y comentarios, y por eso vamos a lo que sigue. Está nuestro experto en diferentes temas económicos, Hugo Maúl, aquí con nosotros, así que bienvenido, Hugo. ¿Cómo te va, Hugo? Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Pues aquí muy preocupado por lo que puede suceder en Siria. Estamos con repercusiones en todos los sentidos, ¿verdad? Efectivamente, más allá de lo que pueda pasar militarmente y en términos de la conflictividad en la región, estamos ante una situación bastante peligrosa en términos económicos. Probablemente muchos de ustedes se recordarán lo que sucedió durante la guerra del Golfo y cuando han habido problemas en el Oriente Medio, que el precio del petróleo se dispara. Pues efectivamente, no es que Siria sea un gran productor de petróleo a nivel mundial. De hecho, la producción de Siria de petróleo viene cada vez siendo más baja. Sin embargo, hay pronósticos que hablan ya que el precio del barril de petróleo puede subir a $150. En las gráficas que hemos mostrado para el día de hoy van a ver ustedes cómo era el pronóstico original del precio del petróleo. Antes de que todo esto sucediera, había un pronóstico del precio del petróleo que indicaba que el año 2013-2014 se iba a mantener en torno a $120 el barril. ¿Cómo se entiende eso? Básicamente que el precio del petróleo en Guatemala no hay razones para que baje, ni este año ni el próximo año. Eso es la manera en que impacta directamente nuestro bolsillo. Pero a raíz de los problemas con Siria, ya hay algunos que hablan de la posibilidad que el precio del petróleo llegue a 150. En la siguiente gráfica vamos a ver nosotros cómo se actualiza el pronóstico en función de un posible conflicto. El pronóstico aquí está referido a qué pudiera pasar si hay un problema con Irak. Pero el problema de Siria es que si esto de verdad cobra vigor, cobra fuego y se convierte en un polvorín en la región, no solo Irak, sino todos los demás países van a ver mermada su producción y el abasto hacia Occidente. Y de esa cuenta pudiéramos estar hablando de que el precio del petróleo suba por encima de los $120 el barril, 130, 140, 150, que eventualmente pudiera bajar al terminar todo esto. Eso definitivamente es un impacto directo para nuestros bolsillos, para nuestra economía familiar y para un país como Guatemala que es dependiente del petróleo. Lamentablemente sobre estos asuntos Guatemala no tiene absolutamente ningún control. Esperemos que esto se resuelva de una manera pacífica, esperemos que esto no llegue a la intervención armada, que efectivamente se respete a la población civil en Siria y que el mercado del petróleo vuelva a la normalidad. De otra manera, sí creo que como consumidores, como amas de casa, como trabajadores tenemos que tener muy claro que puede ser que se venga un aumento en los precios del petróleo, los derivados, y con eso en un conjunto de precios muy importantes para nosotros. Un tema que indudablemente no genera una repercusión inmediata, sino que después, si se llega a dar este pronóstico que coincide con lo que muchos analistas dicen a nivel internacional, pues las repercusiones son al mediano plazo también, ¿no?
Efectivamente, y aquí estamos viendo nosotros dos problemas, porque por un lado el aumento del precio del petróleo nos pega a nosotros en las posibilidades de crecimiento y generación de inversión y empleo, y por otro lado también le pega a los países con los cuales comerciamos. Entonces, como bien dices, el año 2014 pudiera ser un año particularmente complicado derivado de una situación de estas. Hugo, ¿qué pensás del aumento del pasaje? Cambiando radicalmente el tema, pero es un tema de la coyuntura, todo el mundo se opone, 5 quetzales con 25 centavos, posiblemente a partir del lunes. Pues mira, es un tema relacionado, porque efectivamente no se puede negar que en los últimos años han aumentado la estructura de costos de cualquier industria relacionada con el petróleo y con el transporte. En ese sentido, el transporte público efectivamente ha sufrido un aumento de costos. Pero aquí lo que nosotros tenemos que hablar y decir claramente que este es un mercado altamente intervenido y regulado por el gobierno, por la municipalidad. Hay un subsidio generoso que se otorga a los transportistas que no lo ven los consumidores. Entonces ya se dedica dinero importante que no sabemos si se usa bien, si se usa adecuadamente y si efectivamente... Para el mantenimiento de las unidades sabemos que no se usa porque es vergonzoso como efectivamente, viajan, e incluso también han habido críticas de que ese dinero ni siquiera se usa tampoco, o esos subsidios se utiliza para alimentar las unidades. En términos generales, esta es una solución que requiere que se sienten todos a la mesa, que se revisen las estructuras de costos, que también se acepte de que tiene que haber un ajuste en los precios de lo que se cobra, y si hay una intervención del gobierno y si hay un aporte del gobierno, tiene que ser transparente, tiene que ser eficiente y sobre todo tiene que llegar al consumidor. Al día de hoy, este subsidio, que es un monto importante, hay dudas importantes respecto si llega o no al bolsillo del consumidor. Sí, el tema es complicado porque como está el nivel de precio de la canasta básica, lo comentamos recién con Anicha, que hace la gente que sigue cobrando exactamente lo mismo de hace mucho tiempo y ante una serie de aumentos que se ha venido dando interminablemente desde hace un año a esta parte de todos los productos, y si a esto le sumamos el transporte público. Pero no hay que equivocarse, Ricardo, también esta es una posición negociadora. Sí. Yo pido 5.25 para que me den 20. 4.95, sí. No, y mucho menos. Mucho menos. Pero no van a percibir ningún beneficio los que utilizan el transporte, van a seguir abordando las mismas unidades. En efecto, pero es que, Ricardo, Anitza, estamos viviendo un problema que lo hemos dejado que se empeore con los años. Esto no es de hoy ni de hace un año, es un problema de hace 20 o 25 años. Creo que hay que aprovechar la crisis para hacer una reforma profunda, para introducir mejor servicio, más unidades, mayor competencia y más transparencia en el mercado. En otros lugares el transporte público no es problema, aún en países pobres, pero es más claro cómo funcionan los mecanismos de control y los mecanismos de incentivo. Aquí estamos nosotros en una situación donde después de 40 años de mala política pública, tenemos un enredo que probablemente la crisis debiera servir para componerlo, no para ponerle un parche más. Bueno, muchas gracias, Hugo. Hablamos de presupuesto la próxima semana, ¿te parece? Efectivamente. Me parece que va a generar mucha discusión este presupuesto 2014. Bastante discusión. Vamos a ver. Gracias, Hugo. Hugo Maúl acompañándonos esta mañana hablando de temas económicos, pero tenemos más temas a esta hora. La caricatura de Foca también.